Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda, en tu casa? Esta pregunta que nos hace el Salmo responsorial y a la que responde el Salmo 14 que hemos escuchado, nos guíe también hoy en este momento en el que recibimos la palabra con el corazón, después de haberla acogido con esa hermosa danza que nos hicieron los jóvenes de la comunidad, propia de los pueblos y de las culturas afro. Y después de haberla escuchado en las lecturas y en la proclamación del Santo Evangelio, ahora la recibimos con el corazón y comulgamos con Cristo Jesús a través de esta palabra. Por eso estos momentos se llaman homilía, es decir, el momento en que la palabra es, digámoslo así, comulgada. Después comulgaremos también con el sacrificio de Jesús, que es la segunda parte de la Eucaristía y la parte culminante, cumbre. Hoy quiero saludar muy cordialmente al padre Luis Fernando López Zuluaga, párroco de esta comunidad parroquial del Señor de la Buena Esperanza, y a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que hacen parte de esta comunidad cristiana católica. Y desde aquí, desde este templo parroquial, enviar también un saludo de oración y de bendición a todos los que siguen la Santa Misa en el Día del Señor, en este último domingo del mes de agosto. Y hoy la palabra pone un énfasis muy concreto en el corazón de las personas. Fácilmente nos preocupan son las conductas, los comportamientos del ser humano. Y hay comportamientos que nos llevan a preguntarnos, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué nos está pasando para tener esos comportamientos de los que habla Jesús en el Evangelio? Cuando se refiere a aquellas cosas que salen del interior del ser humano, del corazón humano, y que son, él las enumera, todos esos pecados capitales, mortales para quien los comete y mortales para las familias, para los vecindarios, para la sociedad entera. Mortales para la misma naturaleza, la creación, porque son pecados que destruyen la vida humana, destruyen los valores sociales a través de la corrupción y depredan los recursos naturales a través de la codicia. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tantas conductas así, malas, perversas, dañinas? Jesús nos dice que no busquemos el ahogado aguas arriba, porque ciertamente es desde lo profundo del corazón humano en donde nosotros podemos encontrar el porqué. Si el corazón no está abierto a la persona de Jesús, no está abierto al ser de Dios, al amor de Dios, que es el amor primero en nuestras vidas, entonces
se nos hace inútil la palabra. Se oye, de pronto hasta se escucha, pero no se cree. Con el oído se oye, con la voluntad se escucha, pero con el corazón se cree. En el Señor Jesús se cree en Dios y en su amor. Y así podemos confesarnos creyentes con los labios, pero sobre todo con los hechos, con la conducta de cada momento, de cada día, con los buenos frutos, porque el que tiene a Jesús, a Dios en su corazón, no solo tendrá buena conducta, sino que dará muy buenos frutos para las personas que están a su alrededor, para la sociedad. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros miremos con la palabra de este día, tanto la que nos entrega del libro del Deuteronomio a través de Moisés, que invita al pueblo a sentirse orgulloso de tener la palabra del Señor y de tener los mandatos, las normas, el decálogo, las leyes del Señor. Y no solo a través de la lectura segunda de la carta de Santiago, en donde también se nos invita a que esa palabra no se quede solo en ser escuchada, sino que se convierta en vida cotidiana, en hechos de vida, sino que Jesús mismo nos invita no solo a mirar lo profundo de nuestro corazón, sino a mirar también nuestras manos, y no para lavárnoslas, como hacían los escribas y fariseos y las tradiciones del pueblo judío. Ponían mucho énfasis en ese rito de lavarse las manos para purificarse de toda impureza, y sobre todo antes de comer, una lavada exhaustiva de las manos. Ustedes ya saben el contraste tan grande que creó Jesús entre lavarse las manos y lavarle los pies a los demás. Lo importante no es lavarse las manos, lo importante es que seamos capaces de lavarle los pies a los demás. Lo importante es que seamos capaces de servir, de amar, de perdonar, de compartir, de sacrificarnos por otras personas. Y es ahí en donde está la diferencia. Pero para lograr esto segundo, no que yo me lave las manos a toda hora, sino que sea capaz de lavar los pies de mi prójimo, se requiere un corazón limpio, un corazón en donde está Jesús, está Dios, y no solamente está la Biblia, y no solamente están las leyes, las normas, los mandatos y los ritos, como dice el apóstol también, que no solamente nos quedemos en el culto o en los rituales o en leyes y normas, sino que lleguemos al ser mismo de Cristo, de Dios, que es lo importante en último término, a la persona. Y es ese amor al Señor, es ese santo temor de Dios que está en el corazón como fruto de ese amor a Dios, lo que nos lleva a que nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones, nuestras obras, estén de acuerdo con lo que Dios quiere de nosotros, con lo que Jesús quiere. ¿Quién puede hospedarse en tu casa?, pregunta el Salmo 14, y la respuesta
es toda esa descripción de un creyente, de un ser humano lleno de Dios, de bondad, de amor al prójimo, de respeto por el otro, por la justicia, de un ser humano incapaz de destruir la vida propia y menos la vida ajena, incapaz de hacer daño a los demás porque tiene en el corazón a Jesús y sabe que en el corazón de todo ser humano, aunque él no se dé cuenta, está Jesús, Dios hecho hombre, hecho humano en cada persona. Pues bien, sea esa la lección con la que nos quedamos después de haber recibido la palabra, y digámosle al Señor de la buena esperanza que nos ayude a tener también ese corazón limpio. Ustedes todos conocen de sobra la historia de el Señor de la buena esperanza y saben la historia de ese devoto, Gabriel Cayancela, allá en el Ecuador, en Quito, cuando después de tener ya bastantes años de veneración de esta imagen de Jesús que se apareció misteriosamente en el convento de los agustinos por allá en el siglo XVII, 1652, y que era la imagen del Señor vestido con una túnica blanca como de loco que le puso Herodes, y llevando una caña en una de sus manos y la cruz en otra de sus manos, pero coronado de espinas, cuando fue en su pasión hecho rey de burlas, objeto de burla y de insulto por la soldadesca. Esa imagen que aparece en esa forma tan misteriosa y que se llamaba el Señor de la portería o el Señor de las sandalias, se hizo famosa precisamente porque un hombre de corazón limpio, en una situación difícil de la vida, viene a orar, a pedir la ayuda del Señor en este santuario. Y el Señor le entrega en una de esas oraciones, al día siguiente, muy de mañana, le entrega una de sus sandalias que ya le habían puesto los devotos, unas sandalias de oro macizo y piedras preciosas. Pero coincidió que ese devoto, al vender la sandalia, el joyero inmediatamente se dio cuenta y lo acusó de robo. Y después vieron que también en sus pies llevaba huellas de sangre y era una persona que habían asesinado al frente de su casa cuando él salió para el templo, para el santuario, y él no se dio cuenta y pisó esa sangre. Y entonces se le juntó pues el cielo con la tierra, y cuando ya iba a ser condenado a muerte, ya sabemos la otra parte. Junto a la imagen del Señor, el Señor le entrega la otra sandalia que le quedaba. Y esto es el milagro que hizo famosa y extensiva esta devoción al Señor de la Buena Esperanza, no solo en el Ecuador, sino en toda Sudamérica. Se necesita esa limpieza de corazón para poder vencer las situaciones de nuestra vida y vencer el engaño, la mentira, la injusticia. Es lo que tenemos que pedirle a Dios, que en Colombia todos nosotros, hombres y mujeres, aspiremos ser de limpio corazón, personas de corazón limpio, como decíamos al principio, para que podamos ver a Jesús, podamos ver a Dios, porque solo los limpios de corazón verán a Dios, como dice Jesús en las bienaventuranzas. Esa sea nuestra súplica
y a ello nos ayude la intercesión que nunca nos falta de la Santísima Virgen María. Amén.